Dios les bendiga. Continuamos hoy con el Salmo 9. Los Salmos 9 y 10 forman una sola unidad porque originalmente eran un único poema. Esto se evidencia en su estructura poética, un acróstico alfabético que comienza en el Salmo 9 y continúa secuencialmente en el 10, y en la ausencia de título o autor para el Salmo 10. Bueno, entonces originalmente el Salmo 9 y el Salmo 10 al parecer eran uno solo, y bueno, ahí podemos ver en el título del Salmo 9 que dice que al músico principal sobre Muslavén, dice Salmo de David. Y también en el Salmo 10 vemos que no está esa inscripción. Bueno, allí tenemos que recordar algo. Allí digamos, los temas o los títulos que aparecen allí, por ejemplo, la acción de gracias por la justicia de Dios, que es el título que tiene ahí el Salmo 9, y el Salmo 10 dice plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Bueno, esa parte no es inspirada, fue algo que digamos así, los que escribían la Biblia, muchos de ellos pusieron, fue por cuenta de ellos, los copistas, bueno, ellos añadieron ese título, pero lo que es realmente inspirado es esa inscripción o título que dice al músico principal. Entonces, acá en el 10 no se ve. Entonces, esas son las razones también por las que se puede mencionar que originalmente eran parte de un solo salmo. Y también en la Septuaginta se puede ver que hay bueno, este es llamado en importantes manuscritos antiguos de la Biblia, como la Septuaginta y la Vulgata latina. Estos dos textos aparecen combinados bajo un solo número. Es el primero de lo que se llama los salmos alfabéticos, el primero, ¿sí? el Salmo 9. ¿Y qué es un salmo alfabético? Se refiere a que, digamos, así como nosotros sí lo tenemos acá en nuestra Biblia, en el Salmo 119, que dice la primera letra del alfabeto, bueno, del alefato, ¿no? Porque no es alfabeto, porque alfabeto es, digamos, para los griegos. Para nosotros es el abecedario, y para los hebreos es alefato, porque alef es la primera letra en hebreo. Entonces, ellos como que llevaban un orden, digamos, alef la primera y luego así, de cada, en orden, más o menos en el orden del alefato hebreo. Entonces, por eso, y porque es como la continuación, o sea, empieza en el 9 y termina en el 10, digámoslo así, esa numeración con letras. Entonces son razones también por las que se puede denominar que se puede decir que eran uno solo, y en la Septuaginta todavía aparecen se pueden ver esa numeración y la numeración de los salmos, que es diferente. Nosotros tenemos 150 salmos en esta Biblia, pero ellos como algunos salmos los han unido, entonces ya el número varía. O sea, hasta aquí, hasta el 8 era una única numeración. De aquí en adelante ya va a cambiar. Bueno, entonces, ahí dice al músico principal. Esto indica el destinatario, ¿cierto? ¿A quién va dirigido? Se refiere al director musical. Y también dice sobre Muslavén, que son dos palabras. Algunos creen que el título Muslavén se refiere a una melodía o un instrumento musical con el que se tocó la canción. Otros asocian este título con la frase la muerte del hijo. Sí, porque es lo que significan las dos palabras, la muerte del hijo. Y lo aplican así: concerniente a la muerte del campeón que salió entre los campamentos, refiriéndose a Goliat. Otros asocian a la muerte del hijo de David y Betsabé. Otros a la muerte de los primogénitos en Egipto. Bueno, eso podría significar esa palabra Muslavén. Y también nos indica el título
que es un salmo de David, es decir, David es el autor de este salmo. Es un poema lírico que combina acción de gracias, alabanza y súplica, con reiteradas expresiones de confianza en Jehová. Veamos algunas de las estructuras y figuras literarias. Utiliza paralelismo sinónimo y de contraste, utiliza metáfora, utiliza personificación, utiliza también hipérbole. Bueno, hay diferentes divisiones de este salmo, hay muchos que lo dividen en 3 estrofas, otros en 4, otros en 6, otros en 9. Bueno, personalmente hice la división en 6 estrofas y es el salmo versículo número 1 y número 2, que se refiere a una alabanza que David hace al Señor. Otra es del 3 al 8, que nos indica la soberanía divina sobre las naciones paganas. Otra división del 9 al 12, que habla de consuelo para los desamparados. La otra, que es el 13 y el 14, que habla de la petición de auxilio. 15 al 18, juicio de los impíos. Y por último, del 19 al 20, clamor final por justicia. Bien, entonces con esto y con estas divisiones y estas figuras literarias y estructura literaria mencionada, vamos a empezar entonces con el versículo número 1. Dice, 1 y 2, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Qué bueno empezar este poema, esta oración o una oración que uno haga a Dios con una alabanza a Dios. Siempre, yo creo que aunque hay distintos tipos de oración, hay oraciones que se centran en agradecer a Dios, hay otros que nos centramos en alabanza y adoración a Dios, hay otros que son súplicas, peticiones, ruegos, agradecimiento, pedir perdón, arrepentimiento. Es decir, hay muchos tipos de oración, pero yo creo que en todas ellas siempre debemos tener una voz de alabanza a Dios. Y bueno, una diferencia que yo siempre menciono, digamos, o no diferencia, sino que qué es lo que significa alabanza y qué es lo que significa adoración. Bueno, la alabanza es dar gracias, estar jubiloso, estar gozoso con Dios por las cosas que Él hizo, por las cosas que Él ha hecho con nosotros. Por ejemplo, ¿qué Dios hizo con nosotros? Bueno, Dios nos salvó, Dios nos redimió, nos justificó, nos lavó con su sangre, nos perdonó, cada día nos bendice, cada día sus misericordias son nuevas. Entonces todo esto es motivo de alabanza. Y ahora, la adoración, le adoramos por lo que Él es. No necesita Él hacer nada por nosotros para que le adoremos con todo nuestro corazón. ¿Y por qué le adoramos? ¿Qué es Dios para nosotros? Bueno, Dios es santo, Dios es alto, Dios es digno de suprema alabanza, Dios es altísimo, Dios es sublime, Dios es creador de todo lo que existe. Entonces, ahí, digamos así, es como debemos de tener en cuenta eso, que la alabanza es por lo que Él ha hecho, pero la adoración es por lo que Él es. Entonces aquí el salmista está manifestando que va a alabar a Dios. Lo dice en tiempo futuro, ¿no? Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Aunque Él lo menciona en tiempo futuro, sabemos que ciertamente lo estaba realizando también en el presente. Entonces, qué bueno es empezar la oración con una alabanza a Dios, reconociendo su poder, reconociendo sus maravillas. Bueno, yo aquí pude, en estos 2 versículos, pude mirar, separar, digámoslo así, mencionar 3 formas de alabar a Dios. Primero, contando sus maravillas, es decir, mencionando a otros acerca de las maravillas. Es como testificar, es como tener en cuenta, es como tener el registro
de todas las maravillas, que no se nos olvide lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, debemos de recordar esas cosas que Él ha hecho por nosotros. Número 2, gozándose y regocijándose en Dios. Esta es otra manera de alabar a Dios. Cuando nosotros encontramos deleite, encontramos esa alegría en alabar a Dios, en gozarnos en su presencia, esta es una manera de alabar a Dios, gozándonos en Él. Cuando nosotros nos gozamos en su presencia, estamos alabando a Dios. Y número 3, cantando al Altísimo. Es importante, mire, el Señor ama la música y el Señor ama es una manera, es simplemente una de las maneras que hay de alabar a Dios con música. Podemos cantar y nosotros podemos decir, bueno, es que yo no tengo tal vez muy buena voz para cantar a Dios, pero es importante. Esa labor no es solamente para los que cantan en la alabanza. Nosotros debemos de cantar a Dios con nuestro corazón, que Él nos va a escuchar, no porque tal vez nuestra voz no sea muy bonita, tal vez por eso estamos seguros de que Dios va a escuchar nuestra alabanza, nuestra canción, que expresemos de lo más profundo del corazón. Sí, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces no importa que tal vez nuestra voz no sea muy entonada o muy armoniosa, pero cantemos, no nos dé miedo, no nos dé temor de cantar a Dios en las mañanas, en las noches, cuando tengamos oportunidad. Entonces repito, 3 formas de alabar a Dios. Número 1, contando sus maravillas. Número 2, gozándonos y regocijándonos en Dios. Y número 3, cantando al Altísimo. Recordemos que ahí nos está mencionando que Él es Dios Altísimo. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Qué bueno saber y reconocer que nuestro Dios es alto y sublime, que no hay nadie más grande que Él. Bueno, estos versículos 1 y 2, recuerden, los dividimos como en alabanza, y ahora del 3 al 8, que es soberanía divina sobre las naciones paganas. Bueno, versículo número 3 dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Entonces ahí está hablando de los enemigos que tenía David. Dice que 3 cosas pasó con ellos. Retrocedieron, cayeron y perecieron. Jehová peleó por David. La venganza es del Señor. Nosotros debemos de tener en cuenta eso, que no es nuestra la venganza. Nosotros no tenemos que tomar justicia por nuestras manos. Todos aquellos que deseen nuestro mal, hacernos mal, nosotros no debemos de hacer nada contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga. ¿Y por qué ellos cayeron y tropezaron y perecieron delante de ti? Porque estaban viendo a quién, a Dios mismo. Dios es el que pelea. Entonces, ¿quién se puede resistir ante la luz, el resplandor de Dios? ¿Habrá alguien que le puede hacer frente a nuestro Dios? Hay otro salmo que dice: no temas ni desmayes, Dios está contigo y nadie te podrá hacer frente. Versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Bueno, ahí dice, has mantenido mi derecho y mi causa, se refiere a mi justa causa. Entonces Dios es el que conoce y el que juzga, el que puede juzgar nuestra causa, es Dios. Dios sabe cuando actuamos con integridad, con rectitud. Entonces que siempre nuestras actitudes sean agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que juzga todas las cosas. Y allí está diciendo: te has sentado en el trono juzgando con justicia. ¿Quién es el único que tiene poder y autoridad para sentarse en su trono y va a juzgar con justicia? Es nuestro Dios, así es. Versículo 5 dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre.
Bueno, ¿qué significa la palabra reprender? Bueno, significa enfrentó, emitió veredicto de culpabilidad. Dios somete a los malvados, confrontando su rebeldía y dictando un juicio que resulta en su derrota y olvido. Aunque allí habla en tiempo pasado, en este y en el siguiente versículo, se le conoce como perfectos proféticos. Lo que quiere decir es que está describiendo eventos futuros como si ya hubieran sucedido. Y vamos a leer el 6. Dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Ahí está hablando de todas las naciones que se olvidan, naciones paganas, que se olvidan de Dios, que no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Dice que Él destruyó al malo, ¿sí? En tiempo pasado. Mire, estas cosas, y que dice que Dios borraste en pasado, aún, digamos así, no se habían cumplido a plenitud, o es algo profético que tiene tanto, que tuvo cumplimiento, que el Señor destruyó a los enemigos del pueblo de Israel. Y también hace mención digamos, al juicio de las naciones en un futuro. Es decir, tiene doble cumplimiento. Esas son palabras proféticas que hablan en pasado, pero creyendo en que también eso va a ocurrir también en el futuro. Dice que el nombre de estas naciones será borrado eternamente y para siempre. Ya no habrá más memoria de quién, de todos los enemigos. ¿Por qué? Porque ellos perecerán, ellos quedarán desolados para siempre. Y dice, las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Entonces no habrá más memoria de todos los que hacen maldad, de todos los que hacen iniquidad y todos los que se levantan contra nuestro Dios. Versículo 7. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Y el 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En contraste con lo efímero, con lo pasajero, Dios es perdurable. Sí, allí podemos ver que dice, Jehová permanecerá para siempre. ¿Qué es lo que será para siempre olvidado, borrado, erradicado para siempre de la tierra? Las naciones impías, las personas que se levantan contra Dios. En contrario a esto, en contraste a esto, nuestro Dios es para siempre, Él es perdurable, Él es eterno, Él es el eterno. Él permanecerá para siempre y Él ha dispuesto su trono para juicio. Llegará ese momento, llegará ese día, aún ese trono de juicio no se ha establecido. Aún está el trono de misericordia, el trono de la gracia, como lo nombra el libro de Hebreos. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia, pero llegará un momento en que el Señor, ya ese trono que es de gracia, de misericordia, será el trono de juicio, el juicio ante el gran trono blanco. Dice la palabra que delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios no será injusto en su juicio. Dios juzgará a cada uno según sea su obra. Cada uno tiene la oportunidad hoy en día de arrepentirse de su mal proceder, de su mal camino, pero llegará un momento en que, mire, al ser juzgado por las obras, por obras nadie se salva, no es posible que alguien llegue al cielo por las buenas obras. Entonces de esta manera el juicio será justo, pero por eso hoy Dios nos da la oportunidad a todos de que nos arrepintamos de nuestro mal proceder, que miremos a Él, que acudamos ante el trono de la gracia, ante el trono de la misericordia que está disponible para la humanidad, porque Él va a juzgar con justicia. Ahora hay misericordia, ahorita todavía está la misericordia de Dios para la humanidad, pero Él será justo
Él no tendrá por inocente al pecador, al culpable. Versículo 9. Y aquí viene otra, del 9 al 12, hay otra división que le hemos puesto consuelo para los desamparados, ¿sí? Para aquellos que se sienten desamparados. Y dice así el versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y el 10 también lo leemos, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí nos está hablando de un refugio o una torre fuerte para el oprimido. Es una torre alta, se trata de un refugio inalcanzable. David había experimentado seguridad en estos lugares cuando huía de sus enemigos. Sí, ahí tal vez por eso él utiliza esta metáfora de que Dios es un alto refugio, sí, que él en momentos de angustia, él huía, tal vez él temía por su vida, pero él buscaba refugio en esos lugares altos donde él se sentía seguro. Así hizo la comparación, la metáfora de que Dios es una torre fuerte, es un lugar de refugio en el cual todos podemos venir delante de Él en tiempo de angustia, cuando nos encontremos sin fuerzas, cuando pensamos que no hay esperanza, que a quién iré, hay alguien a quien ir, tenemos a quien acudir. Dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre. Pero para esto, para nosotros poder acudir a Él en tiempos de angustia y de necesidad, es necesario conocerlo. Es necesario, la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mucha gente no encuentra refugio en Dios. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque no saben de que hay un Dios. Mire, tanta gente ignorante. Ignoran estas cosas, ignoran que Dios es un refugio, que podemos venir a Él y descansar, pero mucha gente acuden a otras salidas, a otras decisiones drásticas. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, pero entonces es un llamado también para que conozcamos de Él, para poder, ¿cómo vamos a confiar en quien no conocemos? Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Es necesario el conocimiento del Altísimo para poder ir a Él en tiempos de angustia. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire, todos aquellos que buscaron a Dios en momentos de angustia, de debilidad, todos los que lo buscaron con corazón sincero, ninguno de ellos fue defraudado, no fue desamparado por Dios. Y aunque hubieran morido en esa situación, eso no quiere decir de que Dios los abandonó, sino que ellos encontraron refugio, así fuera en el último momento de su vida. Y porque sabemos que la muerte está determinada para los seres humanos, pero la muerte no es el final, no es el final, no. Después de la muerte, ahí está la vida eterna. Él nos espera con los brazos abiertos, pero es necesario buscarle, es necesario venir ante Él, que Él está ir a Él. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto. ¿Sí? Dice, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces es muy importante que acudamos al Dios Todopoderoso que nos puede ayudar en tiempos de angustia. Y no solamente que le busquemos en tiempo de angustia, sino que en todo tiempo, en todo momento, Él sea nuestro refugio. Versículo 11 y 12. Dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Bueno, el versículo 11 es un llamado de alabar a Dios, ¿cierto? Empieza con Israel y se extiende a todas las naciones. Entonces, que canten a Jehová, el pueblo de Israel, que habita en Sión. Sí, primeramente es para ellos el llamado, pero luego que en todos los pueblos se ha publicado sus obras, sus maravillas, todo lo que Él ha hecho, que se extienda, que salga de las fronteras del pueblo de Israel y que sea publicado cuán grandes cosas ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Y el versículo 12 nos habla acerca
de que Dios es el Goel o el vengador. Él es el que venga a nuestra causa. La sangre de Abel le habló a Dios, ¿cierto? Clamaba por venganza. Dios vengó la sangre también de Nabot y Dios vengará también la sangre de su pueblo perseguido. No crean que esas persecuciones que han tenido los cristianos van a quedar en la impunidad. Claro que no. Dios es el que venga la sangre de los inocentes. Esa sangre, digamos, clama por justicia y Dios es el vengador. Dice, no se olvidó del clamor de los afligidos. A veces nosotros pensamos, no, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no se acuerda más de mí, es que Dios no me escucha. No, Dios sí nos escucha y cuando estamos en aflicción podemos clamar a Él. Y tal vez no veamos la respuesta inmediatamente, pero Dios no se ha olvidado de nadie, de los afligidos. Dios tiene presente los que a Él claman con corazón sincero. Bien, llegamos a la otra división que son versículos 13 y 14 y le hemos puesto petición de auxilio y dice el 13, ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Ahí el versículo 13 nos está diciendo que el salmista pide a Dios misericordia, sí, misericordia, que Dios se acuerde. Y esa palabra misericordia quiere decir que Dios empatiza con una persona que está afligida, con una persona desvalida, tal vez con una persona que está en serias dificultades. Dios empatiza, por eso Él pide misericordia a Jehová. ¿Por qué? Porque Él sabe que la misericordia está en Dios. Y pide el salmista, esa es una oración, ¿cierto? Una petición de auxilio. Dice, mira mi aflicción que padezco a causa de todos los que me aborrecen. Mire que aquellos enemigos, aquellas personas que deseaban el mal para el salmista eran motivo de aflicción para él. Y cuántas veces también para el cristiano hay muchas personas que son causa, motivo de aflicción para nosotros, muchas personas. El salmista se sentía en muchas ocasiones que tenía muchos enemigos. Dice, oh Jehová, muchos son los que se levantan contra mí. Todo esto era motivo de aflicción para el salmista. Ya sabemos nosotros que el salmista se vio envuelto en una serie de problemas, circunstancias difíciles, o sea, muchas eran las aflicciones, muchos eran los problemas que tenía el rey David. Pero dice, pero tú me levantas de las puertas de la muerte. Ahí lo que está diciendo es, Dios es apoyo en medio del extremo peligro. No importa cuánto él estaba ya sintiéndose tal vez que se iba a morir, ¿cierto? Dice a las puertas de la muerte, él se sentía tal vez que ya lo iban a matar, a alcanzar, que ya su vida iba a terminar en ese momento. Él tal vez se sentía así, que ya no podía más, pero ¿cuántas veces él se sintió así, pero sabía que Dios lo había librado de Saúl y de todos sus enemigos, de todos los que a él lo traicionaron, porque David fue un hombre que recibió muchas traiciones, a veces sus propios hombres, su propio hijo, una vez se levantó contra él. Entonces todo esto hacía presión en David. Él se sentía así al borde de la muerte. Sin embargo, Dios lo guardó y Dios lo libró. Entonces, qué bueno saber nosotros que tenemos un refugio, tenemos a quién acudir, tenemos a dónde ir. Versículo 14, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Es decir, Señor, tú que cuando me libras de la muerte, de la misma muerte, entonces yo voy a contar todas tus alabanzas. Yo voy a, digamos como el contraste entre las puertas de la muerte, aquí sería las puertas de la hija de Sión, es decir, las puertas de Jerusalén. Qué bueno. Y era el anhelo, dice, y me gozo en tu salvación. Era el anhelo del salmista David, permanecer en Jerusalén, morar en Jerusalén. Entonces,
era motivo de él, de gozo, y lo que él deseaba era ir hasta Jerusalén y alabar y contar las maravillas del Señor, cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Entonces esto es hermoso tener motivos para ser librados de la muerte. Hay motivos para que el Señor guarde y libre, ¿sí? De la muerte. Hay muchos motivos. ¿Cuáles son? Alabar a Dios, gozarnos en su presencia, gozarnos en su salvación. Entonces hay muchos motivos para vivir, hay muchos motivos para querer ser librados de la muerte. No moriré, sino que viviré. ¿Para qué? Para contar las obras de Jehová. Cuando usted se encuentre, amado hermano, en una situación difícil, en una situación que usted diga, tal vez no salgo de esta, usted dígale, Señor, no moriré, sino que viviré. ¿Para qué? Para contar tus obras, para contar tus maravillas. Para eso quiero la vida, para alabarte, para publicarla, para testificar de tu salvación, de lo que tú has hecho, Señor, por mí. Esos son motivos suficientes para querer vivir, para querer cada mañana levantarnos y agradecerle a nuestro Creador por las grandes maravillas. Bien, entramos a otra división que va del 15 al 18 y le hemos puesto juicio de los impíos. Versículo 15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. Dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Ahí nos está hablando de que las naciones se hundieron en el hoyo. Dice un proverbio que, uno de los proverbios, que aquel que cavare un hoyo, en él caerá. Entonces ahí está hablando de eso, ¿sí? Las trampas que el enemigo prepara para destruir al justo, eso termina siendo su propia perdición. Y podemos ver allí un ejemplo. Sí, un ejemplo de esto es Amán. Amán dice que él hizo una horca para Mardoqueo, pero ¿quién terminó en esa horca? Él mismo. Entonces ahí se refiere a eso, ¿sí? El enemigo puede hacernos muchas trampas contra nosotros, pero ninguna de ellas va a prevalecer. Las puertas del mal no prevalecerán contra la iglesia, ¿sí? Las naciones se pueden preparar para destruir al justo, pero tristemente eso termina siendo su propia perdición, ¿sí? Porque Dios es el que venga y dice, se hundieron las naciones en su propio hoyo, hicieron hoyo contra el justo, y escondieron una red, ¿sí? Escondieron una red para que el justo quedara allí como aprisionado, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? En la red que escondieron fue tomado su pie, es decir, ellos mismos cayeron enredados, ellos mismos se enredaron. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Que personas que desean hacerle mal a otro, ellos mismos caen en su misma trampa. Personas que le quieren dar veneno a otro y ellos mismos, sin saberlo, de alguna manera se toman ese propio veneno. Porque así es, el que siembra, eso ciega. El que siembra el mal, cosechará el mal. Bueno, y dice también que Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. El propósito del Señor es que todos puedan ver, que todos conozcan, ¿sí? Acerca del juicio de Dios. Dios va a hacer conocer su juicio. Dice, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y eso va relacionado con lo que decía ya en el mismo versículo 15, ¿cierto? Que el malo sin saber hace cosas manualmente, ¿no? Dice en la obra de sus manos, hace cosas contra el justo, pero ¿qué pasó? Fue enlazado el malo, él mismo va a ser enlazado en sus propias iniquidades, lo que se planea en mal para otro, a esa misma persona le vuelve. Entonces que el Señor nos libre de planear contra los justos, contra nuestros hermanos, que Dios nos guarde. No hacemos eso, al contrario, nosotros amamos, nosotros perdonamos, somos el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor a nosotros nos manda, amarnos unos a otros,
pero aquí vemos que las naciones van a ser juzgadas conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Y ahí termina ese Salmo 16 con una palabra Higaión y Selac, dice allí. Bueno, esa palabra Higaión puede significar un interludio musical o un sonido solemne. Y la palabra Selac puede indicar una meditación o una pausa. O sea, algo así como que haz una pausa y medita en esto. Vuelve y medita. Es decir, si lo hemos estudiado, si se hace una pausa solemne, algo así, entonces volvamos a meditar y pensemos en esto. Pensemos de que, y repitámoslo nosotros, ¿sí? Pensemos de que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y que Jehová ha establecido su juicio y que los juicios de Dios son justos. Versículo 17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahí nos está hablando de un lugar, del Seol. ¿Qué es el Seol? Bueno, el Seol es el lugar de los muertos. Ese es el lugar de los muertos allí. Bueno, ¿qué es olvidar a Dios? Es un estado de rebeldía donde el hombre se comporta como si Dios no existiera, ignorando sus mandamientos, ignorando su majestad y su justicia. El olvidarse de Dios parece algo simple, pero que trae consecuencias terribles y de destrucción y muerte eterna. Vivir sin tener en cuenta a Dios es más común de lo que nos podemos imaginar. Cada cual vive a su manera, haciendo su voluntad e ignorando su conciencia. ¡Ay de ellos! Entonces, esos son los que se olvidan de Dios, aquellos que no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Sí, y no necesariamente se refiere a personas ateas, no, yo no creo en Dios, no, no se refiere a eso, ¿cierto? Se refiere, aunque sí, digamos, de alguna manera entran también ahí, pero se refiere a la gente que puede ser muy religiosa incluso, pero no tienen en cuenta a Dios en sus vidas, viven en rebeldía, sin tener en cuenta los mandamientos, sin tener en cuenta lo que el Señor nos ha mandado que obedezcamos. Entonces, esas son las gentes que se olvidan de Dios. Y cuando nos habla de un traslado, ¿cierto? Nos habla de un traslado, puede referirse o se refiere. Mire, ya sabemos que para el día del juicio, ante el trono blanco, ya que aquí se menciona mucho el juicio, dice que el mar entregó los muertos y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Es decir, que va a haber una resurrección, pero para de estas personas que murieron sin Cristo, sin Dios, sin salvación, sin ley, a todos los que se olvidaron de Dios, van a resucitar para ese día, para el día del juicio final. Pero ¿qué va a pasar allí? Todos ellos van a resucitar momentáneamente, digámoslo, para recibir el juicio. Dice que fueron juzgados cada uno según sus obras, pero que al final dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Es decir, que serán trasladados. Ellos van a ser removidos del infierno, van a estar en donde va a ser el juicio final, que pues no es en la tierra, porque ahí dice que la tierra, el cielo y la tierra huyeron de delante de él. Entonces no va a ser en la tierra ese juicio, tampoco en el cielo, va a ser en un lugar, bueno, un lugar X, ¿cierto? Bueno, entonces van a resucitar, van a estar presentes en ese juicio y luego de eso, de ese juicio ya van a ser trasladados al lago de fuego, al sitio donde ya no habrá más salida, donde ya no habrá más oportunidad, habrá una separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Dice la Biblia que esa es la muerte segunda, es decir, la separación definitiva de Dios, lo peor que a un ser humano le puede pasar. Y esto no es para dar miedo, esto no es para dar temor, al contrario, esto es una voz de alerta para que no vayamos allá. Si yo veo el peligro, que hay peligro en determinado lugar,
Yo no puedo decirle no, ignorar que ignore, porque no, qué pesar, si yo le digo que hay peligro, no, yo para qué la voy a asustar, que vaya y que llegue y que reciba el daño. Pues de eso no se trata de avisar que hay algo, que hay un peligro, ¿para qué? Para no ir desenfrenadamente y correr y llegar a ese lugar. De eso se trata. Y cuando la Biblia habla del lago de fuego, es porque Dios no quiere que la gente vaya allá. Mucha gente cree que Dios se deleita en el castigo. No, Dios se duele antes, se duele del castigo. Y por eso advierte, por eso Él nunca ha dejado al ser humano sin que sepa de la existencia del infierno, de la muerte, del lago de fuego. Todo eso Él lo dejó claro para que la gente pueda saber, pueda tener el conocimiento de que es verdad, de que es una realidad. Y no quiere no desea el Señor la condenación del pecador, no lo desea. Bien, y entonces dice, todas las gentes que se olvidan de Dios, versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá. Bueno, ahí ya nos está hablando de, de aquellos que no serán avergonzados, ¿sí? Los que confían en Dios no serán avergonzados, ¿sí? No será para siempre el menesteroso. Y esta partecita me recuerda la parte B del versículo 12 que dice: no se olvidó del clamor del afligido. Esto mismo quiere decir aquí, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. O sea, pareciera que se hubiera olvidado Dios a veces, pero no, Dios no se ha olvidado, no se ha olvidado, sino que da una apariencia de olvido, pero no para siempre será así, sino que Dios recompensará a los que le buscan, a los que le buscan de veras. ¿Sí? Dice, ni la esperanza de los pobres. ¿De qué pobres se refiere ahí? Los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, los que saben que sin Dios no valen nada. Estos son los pobres. Sí, no se refiere solamente podemos pensar a los pobres económicamente, no, a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Dice, la esperanza de los pobres, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Entonces ellos pueden confiar en Dios. Ellos pueden confiar en que Dios en su momento les va a recompensar, les va a dar a cada uno según sea su obra. Bien, versículo 19 y 20 dice, levántate, y esa es la última parte, dice, es un clamor final por justicia. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Bueno, es un llamado, al parecer, el salmista está algo impaciente, ¿cierto? Le dice, Señor, ya levántate, Señor, ya ven y juzga. A veces nosotros nos pasa como a él, ¿cierto? Que nos sentimos un poquito impacientes también, queriendo que el juicio venga ya, o que ya queremos que Dios someta todas las cosas bajo su soberanía. Bueno, queremos ya ver, digamos, el reino de Dios establecido en plenitud, ¿cierto? Porque ahorita el reino de Dios ciertamente vino con Cristo, pero no está en plenitud. Entonces, este llamado es para, bueno, aquí dice que las naciones son solo seres humanos. Bueno, ahí cuando nos dice que no se fortalezca el hombre. Esa palabra hombre significa enosh, ya hemos hablado de ella, lo vemos en Salmos y en Job. Esa palabra significa el hombre bajo, el hombre enfermizo, el hombre débil. A ese se refiere, ¿sí? Dice, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, es decir, que ellos no se enaltezcan, que no, mire, el hombre Nosh aún así se enaltece, se cree muchas cosas, el hombre no es, el hombre digamos, es perecedero, el ser humano, y aún así el ser humano se enaltece, pero lo que el salmista quiere es que el hombre no se enaltezca, que el hombre se someta. Dice que ellos entiendan que las naciones son solo seres humanos, que recuerden su mortalidad, su incapacidad para prevalecer contra el Creador. Los opresores deben reconocer su humanidad y deben someterse al juicio divino. Ningún hombre es más fuerte que Dios. Dios siempre será exaltado como juez supremo.
Entonces este es un llamado para que el ser humano no se vuelva arrogante contra Dios, ¿sí? Que ponga a Dios el temor en ellos y que las naciones todas conozcan que no son sino hombres. O sea que cualquier rebeldía, cualquier intento por creernos más que Dios es simplemente algo vano, algo que pasa porque Dios es eterno y Dios es soberano. Bueno, y allí termina el salmo con una palabra Selah, que posiblemente se refiere a meditan en esto. Nuevamente, una pausa y meditar, a eso se puede referir esa palabra Selah. Entonces, que tengan en cuenta esto, que el hombre, que el hombre no debe enaltecerse ni enorgullecerse contra Dios, contra su Creador. Bien, así llegamos a la conclusión de este salmo. Que el Señor les bendiga.